Bienvenidas y bienvenidos seamos todos a este encuentro tan importante, tan emotivo y por supuesto tan merecido como es realizar este homenaje a un gran académico venezolano y por supuesto un gran académico a nivel internacional como es el doctor Orlando Albornoz. Quiero verificar, comprobar si me logran escuchar todos y todas. Perfectamente. Muy bien, muy Yo bien. también, Luis. Ok. Me presento, soy el doctor Luis Enrique Meléndez Ferrer, profesor de la Universidad del Zulia y participo de la Asociación Venezolana de Sociología como coordinador del grupo de investigación de sociología de la educación y también represento al grupo de sociología del deporte, quien está aquí también su coordinador. En esta ocasión nos encontramos con la intención de compartir un encuentro muy importante para la sociología venezolana, la sociología mundial, porque queremos darle un reconocimiento a un gran intelectual que nos ha permitido abrir caminos de debate, de análisis y sobre todo de nuevas perspectivas sociológicas, específicamente en áreas de las teorías del conocimiento, en áreas de la educación superior, en áreas del tema de las universidades. Por ello, y bienvenidos a este homenaje al maestro de la sociología, Orlando Albornoz, donde también tendremos la oportunidad de compartir algunas ideas generales sobre sus nuevas obras publicadas. Un momento. Quiero darle también la bienvenida a todas las personas que están presentes, estudiantes, académicos, personas de diferentes latitudes que nos acompañan para realizar este merecido homenaje al doctor Orlando Albornoz. Quiero, por supuesto, presentar en términos generales cuál es el propósito de esta actividad. Reconocer la obra, la trayectoria y el aporte del doctor Orlando Albornoz al pensamiento sociológico, obra que se concreta en más de 30 libros en los cuales expone resultados de investigaciones nacionales e internacionales. Trayectoria que se expresa en su larga carrera académica, cumplida en instituciones del país y en otras instituciones extranjeras. Aportes que ha sido estudiado por diferentes investigadores en artículos diversos. Otro propósito de este encuentro es demostrar la articulación de los productos investigativos de investigadores y centros de investigaciones en el continente americano con la temática del doctor Orlando Albornoz. Visibilizar el enriquecimiento también es otro de los propósitos de este encuentro que se han generado dentro de los grupos de investigación Sociología de la Educación y la Sociología del Deporte, grupos que están adscritos a la Asociación Venezolana de Sociología a través de la coordinación y la presidencia del profesor Alexis Romero. Y por último, el propósito que nos reúne es el debatir sobre la universidad venezolana aquí y ahora desde una mirada del legado del doctor Orlando Albornoz. En términos generales, el doctor Orlando Albornoz es licenciado en Historia de la Universidad Central de Venezuela, es doctor igualmente en Historia por la Universidad de los Andes, Mérida, se entrenó en Sociología en el London School of Economics en Londres,
con una beca de la UCB, a esta disciplina le dedicó su vida académica. Y quiero decir, le ha dedicado y le sigue dedicando, porque gracias a la vida está con nosotros todavía. Ha sido profesor e investigador en Venezuela y en el exterior en otras universidades como Oxford, Londres, Harvard, California, Berkeley, París, Nueva Delhi y Hamburgo. Es autor de una vasta obra en el campo de la sociología, del conocimiento y de la educación. Además, ha sido galardonado con un premio interamericano de educación Andrés Bello. Entre sus obras más importantes y recientes se encuentra el libro de La idea al producto, un ejercicio en sociología del conocimiento, editado en el 2023. Otra es el Manual para mejorar la calidad académica de la Universidad Nuestra, editado también en el 2023. Otro libro importante ha sido La competitividad y la solidaridad como tendencias de la universidad contemporánea, editado en el 2011, pero con una reimpresión, una reedición en el 2024. Y el último, que es Venezuela, Contexto 2030, la epísteme de Nozick y la estratificación y la movilidad social contemporánea, origen y evolución, el cual obra en la que está en proceso de edición. Bien, en esta oportunidad le damos entonces el pase al doctor Alexis Romero como presidente de la Asociación Venezolana de Sociología y editor del cuaderno de Sociología Espacio Abierto, para que nos presente en términos generales y haga su correspondiente apertura. Adelante. Para mí es un gran placer y honor eh, darle la bienvenida a este homenaje al doctor Orlando Albornoz, merecido homenaje a su obra, a su trayectoria y a los aportes a nuestra disciplina. El profesor Orlando, durante más de 60 años, consistentemente ha trabajado en la investigación, fundamentalmente en el campo de la sociología de la investigación. Es un, eh, es un logro, es un compromiso de la Asociación Venezolana de Sociología hacer el reconocimiento al doctor Albornoz. Este, mm, de verdad, más que un compromiso, es una obligación. Creemos que si para algo debe ser útil nuestra asociación, nuestra agrupación, que es de corte académico, plural, es para reconocer y estimular el trabajo que realizan los colegas en diferentes partes. Bueno, y por lo tanto, como decía, la bienvenida es a colegas y amigos eh, de diferentes eh, sociólogos y gente aplicada a la sociología de diferentes épocas, de diferentes instituciones. Eh, y es eh, para nosotros muy importante porque eso es, en definitiva, lo que le da vida a la asociación, a una agrupación de este tipo, que estamos ahora en proceso de reinstitucionalización, porque como son las cosas, bueno, eh, luego de un periodo de inactividad, bueno, tenemos el compromiso, Roberto, eh, otras
gente que está en en los grupos de investigación para relanzar la asociación. Y bueno, en ese sentido, un, un ejemplo de lo que lo que podemos lograr es reconocimiento. Agradezco al profesor, el doctor Luis Meléndez, coordinador del grupo de investigación de sociología de la educación, al profesor doctor Eloy Altuve, coordinador del grupo de investigación de sociología del deporte, y a, a los demás compañeros que se han involucrado en en el homenaje que han sentido la necesidad de realizarlo. Y bueno, en eso estamos. Muchísimas gracias, demasiado agradecido. Y seguramente para quisiéramos que Orlando, eh, sé que lo siente, bueno, lo hacemos de corazón en respeto a lo que ha sido él, a lo que ha representado para nosotros, eh, para los sociólogos venezolanos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Alexis Romero, por sus palabras de bienvenida como presidente de la Asociación Venezolana de Sociología. Estamos seguros que en nombre de todo este grupo haremos honra al trabajo que ustedes también han venido haciendo en la asociación. A continuación, presentamos algunas participaciones de saludos de algunas personas que han sido invitadas con la intención de compartir un afecto directo al profesor, el doctor Orlando Albarrós. Se encuentra en la sala la profesora Erly Ruiz. Ok. El profesor Nelo Río, por favor, se encuentra con nosotros también aquí. Activamos su micrófono para que pueda compartir un saludo al profesor Orlando. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes, profesor Nelo, bienvenido. Gracias. Escuchamos sus saludos para el doctor Orlando Albornoz. Bueno, me honra aquí compartir con ustedes el homenaje al profesor Orlando Albornoz. Ya conocemos de quién se trata, su amplia trayectoria, lo que, y el porqué de este homenaje. Lo que yo quisiera agregar es que él representa eh, un, una vida, una trayectoria que desde el punto de vista de la sociología revela algo que es significativo a nivel profesional, y es una ética de mantenimiento, de perseverancia y de una gran credibilidad, confianza en el propio trabajo investigativo, es decir, en la verdad que la perspectiva sociológica permite descubrir esa fe, ¿no? Pese a lo que él mismo, en algunas últimas declaraciones, ha hablado de una eh, a, digamos, lo que puede ser una circunstancia ideológica, ¿sí? Que puede estar en el fondo. Sin embargo, pese a eso, el profesor Orlando ha perseverado
en la perspectiva sociológica, es decir, su trayectoria nos revela ese compromiso de vida, un compromiso existencial acerca de lo que nos identifica como profesionales, ¿no? Una creencia. Entonces, yo creo que eso es la trascendencia del profesor Albornoz. Y bueno, por lo tanto, agradezco mucho y saludos a todos, que disfrutemos este conversatorio. Muchísimas gracias, profesor Nelo, por su presencia y por sus palabras dirigidas al doctor Orlando Albornoz y para todos nosotros. Estamos entonces en la oportunidad de presentarles a un grupo muy interesante de intelectuales de la sociología que nos acompañan y nos honran en este evento tan importante. Tenemos la oportunidad de compartir y escuchar algunas ideas sobre la obra del doctor Orlando Albornoz, en palabras de la doctora María Cristina Parra, del doctor Eloy Altuve Mejía, del doctor Miguel Ángel Campos, del doctor Luis Castillo y del doctor Roberto Briceño de León. En nombre de la Asociación Venezolana de Sociología, en nombre de ambos grupos de investigación, le damos la cordial bienvenida y por supuesto le agradecemos enormemente su contribución en este espacio para compartir algunos aportes importantes relacionados con la vida y la obra del doctor Orlando Albornoz. Por tanto, le damos el pase a la doctora María Cristina Parras para que comparta con nosotros su ponencia que está titulada como el impacto de la obra de Orlando Albornoz en la sociología de la educación en Venezuela. En términos generales, el propósito de la ponencia es resaltar el aporte hecho por el doctor Orlando Albornoz para la construcción del conocimiento sociológico en la educación. La doctora María Cristina es socióloga, egresada de la Universidad de Oriente de Venezuela, es magíster en Iowa State University, es doctora en estudios del desarrollo en la Universidad Central de Venezuela, es profesora jubilada de la Universidad del Zulia, es visiting fellow en la Universidad de Calgary y actualmente es profesora de la UNAD Florida, especialista en educación superior. Adelante, doctora María Cristina, bienvenida. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a rendir un homenaje al profesor Orlando Albornoz como científico social e intelectual público, quien en la ruta trazada por los pioneros de la sociología en Venezuela, Abu Amat y Silva Michelena, se ha empeñado, tal como acertadamente plantea Miguel Ángel Campos, en construir un conocimiento sociológico que, abro comillas, no desdeña la cultura como fondo regular del análisis, cierro comillas, en tanto se nutre de la historia, la etnología, la antropología, la política, con lo cual supera lo opinático, lo superficial, tan presente en los mal llamados analistas de la realidad. Desde esa posición, sus aportes a la sociología muchas veces han ido a contracorriente de las tradiciones que han estado presentes en los medios académicos venezolanos. En un principio, una de esas tradiciones se presentó con fuerte influencia de la sociología norteamericana, marcada por el funcionalismo, prevaleciente como paradigma dominante, no solo en el caso de la sociología general, sino en las particulares, para pasar posteriormente a la preeminencia del paradigma marxista y su propuesta de compromiso político militante. No obstante, para el profesor Albornoz, ni el ideal de la neutralidad axiológica, ni la convicción de compromisos sociales han estado presentes en su larga trayectoria como docente e investigador. De ello, de esta larga trayectoria, dan testimonio, como ya se ha mencionado, los numerosos libros y artículos que ha publicado el profesor Albornoz, así como sus conferencias y otras presentaciones, de lo cual estoy segura de que darán cuenta los demás invitados a este foro homenaje. Por mi parte, me interesa destacar algunas de las ideas más resaltantes de su obra
que han marcado un hito en la construcción del objeto de la sociología de la educación. No voy a reseñar de manera particular ninguna de sus obras, ya que sería una tarea que escapa al objetivo de este encuentro. Tampoco aspiro a que mi contribución pueda abarcar la totalidad de sus propuestas en este campo disciplinar. Mi objetivo es resaltar lo que considero han sido los aportes más importantes de la obra de Orlando Albornoz, que en el ámbito de la sociología de la educación han marcado una ruta para quienes nos hemos dedicado con empeño al estudio y al análisis sociológico de la educación como proceso social. Por otra parte, hay que reconocer la debilidad de la presencia de esta disciplina en el medio académico venezolano, donde la sociología de la educación como campo de estudios, cuyo objeto son las dimensiones sociales del proceso educativo y sus actores, no ha pasado de ser una asignatura más, en el mejor de los casos, en los programas de pregrado universitario, especialmente en la formación de los educadores, y en el peor, ni siquiera existente. Lo cual, por cierto, confirma uno de los señalamientos clave de Albornoz, al cual volveré posteriormente, en cuanto a la importancia que se le da a la escolaridad en detrimento de la educación. Con todo, sin embargo, existen núcleos de investigadores relativamente aislados, en tanto no puede hablarse de la constitución de una comunidad académica consolidada, entre los cuales se destacan los aportes realizados por nuestro homenajeado, el profesor Orlando Albornoz, Carmen García Guadilla, Ramón Casanova, Gabriela Brofenmayer, José Cortázar, Mabel Mundó, Víctor Morles, Eduardo Medina Rubio, entre otros, no muchísimos, pero unos cuantos importantes, cuya obra adquiere mayor relevancia en la medida en que la investigación sobre la educación en el país ha estado muy marcada por la pedagogía, cuya influencia en el ámbito universitario como en la toma de decisiones acerca de las políticas públicas ha sido mucho mayor que lo que aporta la sociología. A esto hay que añadir que en este último aspecto, muchas veces del aporte de la sociología a las políticas han estado formuladas sobre la base de la ignorancia, el desconocimiento de los aportes de los investigadores del área, incluso de aquellos vinculados a la pedagogía. En tanto, ha prevalecido la visión parcializada y sesgada del deber ser y la ideología, sobre todo en los últimos años. Dicho lo anterior, en tanto contexto en el cual se ha desarrollado la obra de Albornoz, pienso que sus aportes más importantes en términos de la educación se pueden resumir en las siguientes consideraciones. En primer lugar, su análisis de la estructura educativa. El profesor Albornoz ha realizado estudios detallados sobre la estructura del sistema educativo venezolano, en el cual destaca la influencia histórica de la colonización hispánica y su confluencia con el componente africano e indígena que da origen a una sociedad hispana, blanca, conservadora y dominante, que desde el punto de vista estructural se concibe como una sociedad mestiza en la cual predominan las diferencias sociales derivadas del nivel de ingresos, las diferencias étnicas e incluso sexuales. Ello deriva a su vez en una distribución desigual del acceso a la educación en todos los sentidos, no solo desde el punto de vista de la incorporación de los estudiantes al sistema, sino desde la perspectiva de la calidad del proceso de enseñanza. Todo ello contribuye a lo que Albornoz ha llamado de manera muy acertada el síndrome de la desigualdad, expresado en la fórmula élite versus masa, colegio versus escuela, escuela superior de élite en la escuela superior o universidad de élite y escuela o universidad de masa, con ambos sectores, tanto el público como el privado, participando en elementos de esta fórmula. Escuela y educación superior de calidad, muchas veces en el sector privado, y escuela y educación superior de muy baja calidad en el sector privado también, tanto como en el público, igualmente en educación superior. Sobre este tema, el profesor Albornoz ha insistido mucho y ha llamado la atención acerca de lo que ya no solo es una hipótesis, sino una realidad acentuada en Venezuela. La sociedad venezolana cada vez es más una sociedad desigual, desigualdad a la cual contribuyen unos diseños curriculares que, de acuerdo con su análisis, se orientan, abro comillas,
por una concepción discriminadora de la vida social, con ausencia de elementos integradores, en un proyecto educativo escolar profundamente racista, sexista y clasista, cierro comillas. En este sentido, aclara el profesor Albornoz que si bien existe un proyecto educativo escolar con esas características no muy apropiadas o positivas, no hay un proyecto educativo nacional, en tanto se ha delegado en los medios de comunicación, especialmente la televisión, lo que podría ser, si el Estado asumiera su responsabilidad, el proyecto educativo nacional, teniendo en cuenta que la educación no es un problema técnico, sino político que involucra la estructura de poder en la sociedad. Para ilustrar este planteamiento, el profesor Albornoz ha recurrido a ejemplos muy notorios y hasta anecdóticos de la televisión venezolana y la modelación de la conducta que genera. Aquí quisiera hacer una acotación al margen. El profesor Albornoz, en sus escritos, sobre todo en los años, hace varias décadas anteriores, hacía mucho énfasis en el tema de la televisión, como estaba mencionando. Sin embargo, si extrapolamos estas ideas al contexto actual, esas consideraciones tendríamos que atribuirlas al impacto del papel que juegan las redes sociales en el comportamiento de los estudiantes hoy en día y en lo que podría llamarse en general la cultura escolar. En este sentido, el trabajo del doctor Albornoz lo lleva a plantear que uno de los actores más importantes de esa cultura escolar es un docente que se asume más como empleado doméstico que como trabajador del intelecto, en tanto que, abro comillas, no supera en su praxis el espacio doméstico en donde reside sociológicamente hablando. Aclaratoria que hace para no ser criticado por ese uso del calificativo doméstico. Por otra parte, en este contexto de desigualdad, observa el profesor Albornoz, que se profundiza la privatización de la educación a contravía de lo que ha sido desde hace ya décadas el discurso de la revolución, en la medida en que, desplazado el Estado por iniciativa propia en tanto proyecto ideológico doctrinario o también por ineficiencia, el sector privado ocupa cada vez más espacios en un círculo vicioso en el cual más desigualdad social conlleva crecimiento de lo privado y a su vez más desigualdad. Otro de los aportes importantes de Albornoz que quisiera destacar con relación al tema que nos ocupa es su análisis crítico de las políticas educativas implementadas en Venezuela por diferentes gobiernos a lo largo del tiempo, destacando el impacto que esas políticas han tenido en cuanto a la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación. Un ejemplo emblemático de esto lo encontramos en la posición muy crítica que asumió sin temor a posibles represalias ni ataques frente a una de las políticas de mayor envergadura que se asumieron en el periodo de los gobiernos previos a la revolución. No solo por su elevado, esta política, no solo por su elevado costo, sino por su alcance, como lo fue el programa Galileo, implementado durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. En el análisis que hace Albornoz de este programa, hay tres aspectos que merecen la pena ser destacados. En primer lugar, el problema del desarraigo que se podía producir en jóvenes que por su edad, entre 16 y 26 años, estarían propensos a que se interrumpa su proceso de, abro comillas, construcción de los códigos indispensables que interpretan la realidad, es decir, a una sociedad y a una manera de vivir. Cierro comillas. Sin que se produzca tampoco el fenómeno contrario de arraigo a la otra cultura, con lo cual, en cualquier caso, Venezuela estaría perdiendo como sociedad y también perdiendo como inversión. En segundo lugar, y muy ligado al anterior, Albornoz plantea que el tal desarraigo es acompañado por un estado de confusión de identidad, cuestión que se genera como respuesta al choque cultural que se produce al enfrentarse desde antes del regreso de los jóvenes con un país cuya paradójica realidad muchas veces niega la satisfacción de las expectativas creadas con relación al mercado de trabajo y constantemente alimentadas por la idea de ser jóvenes excepcionales destinados a ser los líderes del país, del futuro del país. En tercer lugar, la cuestión de la explosión de las expectativas, entendida como la homogeneización de la expectativa según la cual todos podemos llegar a ser exitosos, inteligentes, competentes, obviando que vivimos en una sociedad de desigualdades marcadas,
que produce desigualdad de oportunidades, reforzadas en aquel caso por el programa Galileo, al escoger de manera sesgada los potenciales participantes, privilegiados por un hecho que no tiene que ver con sus capacidades personales, no tuvo que ver con sus capacidades personales, sino con su procedencia social, dada la conformación profundamente desigual de nuestra sociedad. Otro ejemplo de los planteamientos críticos que ha hecho Albornoz en cuanto a políticas educativas y que pudiéramos decir que ha ocupado la mayor parte de sus últimas obras es su análisis descarnado acerca de las políticas implementadas por el gobierno en esta etapa revolucionaria, devenida en autoritaria, donde resalta la influencia del modelo cubano en educación superior. Una de ellas, la que califica como la multiplicación de la universidad, con la creación de un número indeterminado por la carencia de información confiable pero creciente de instituciones de educación superior que funcionan paralelamente, aunque en desventaja frente a la distribución de los recursos a las universidades autónomas tradicionales. Este aumento en el número de instituciones, según Albornoz, trae como consecuencia la hiperinflación de credenciales, con escaso o nulo valor académico, en un contexto en el cual, abro comillas, la víctima es la calidad, en decadencia como consecuencia de la crisis nacional. Las universidades nuevas operan mediante la ecuación que lleva al estudiante a la universidad como si fuera una franquicia. En una expresión, ampliación de las universidades y la matrícula, disminución de la calidad académica. Cierro comillas. A esto se suma que el país ha escogido, por razones plausibles dentro de sus objetivos, no diría que el país, sino la clase dirigente en este momento en el país, dentro de sus objetivos, regresar al pasado, tornar la universidad como un instrumento ideológico y político directo, creando las condiciones para un supuesto contubernio entre universidad y pueblo. Finalmente, aunque no menos importante, la obra de Albornoz, sobre todo en los últimos años, ha privilegiado el análisis de la universidad y del papel que ésta desempeña en el conocimiento para concluir que, en el caso venezolano, con muy contadas y cada vez más escasas excepciones, la universidad repite de manera automática el conocimiento producido en otros centros educativos del mundo, sin que exista una conexión con los centros de producción del conocimiento mundiales. Esta observación no la ha formulado recientemente no solo la ha formulado recientemente, ha sido un tema recurrente en el cual ha insistido desde hace décadas y que calificó en un principio como el dilema de la universidad latinoamericana. ¿Cómo ser una universidad sin desprenderse de la demanda inmediata que hace la sociedad? Dilema en el cual juega un papel importante tanto el ethos, que califica como populismo académico, como en lo que se deriva del proceso político contemporáneo venezolano y su control ideológico de la educación superior. Finalizo aquí mi intervención, segura de que mis compañeros abundarán más en este último tema acerca de la universidad contemporánea y las propuestas del profesor Albornoz, y lo que representa para el maestro Albornoz como preocupación profunda de quien no solo es un científico social, sino un humanista y universitario en el sentido más profundo de lo que esto implica, el profesor Albornoz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Cristina Parra, por sus ideas tan importantes acerca de la obra del doctor Orlando Albornoz. Tenemos la oportunidad de compartir una intervención por el momento para cada ponente. Está el compañero Francisco, quien ha levantado la mano. Bien, si no se hace ahorita, se puede hacer posteriormente. Continuamos con nuestro programa, dándole pase al doctor Eloy Altuve Mejía, quien compartirá con nosotros una ponencia titulada Orlando Albornoz, maestro permanente en investigación sociológica. El propósito de esta ponencia es exponer la vigencia del pensamiento del doctor Orlando Albornoz como investigador de la sociología. El doctor Eloy Altuve es investigador del Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos de la Universidad del Zulia, colaborador extranjero del Grupo LEPEL de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, miembro de la Red de Investigadores
en deporte, cultura física, ocio y recreación en México y es coordinador del grupo de investigación de sociología del deporte. Bienvenido, doctor Eloy Altuve Mejía. Adelante con su participación, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están presentes y los que de una u otra forma han participado en los preparativos y en el desarrollo de este acto. Y bueno, estamos muy agradecidos por contar con la presencia de Orlando, que seguro nos está viendo, del maestro Orlando Albornoz. Voy a comenzar aludiendo a la definición de maestro que hace el denominado poeta de la educación, también otro maestro, Antonio Pérez Esclarín. Cuando nos dictaba clase nos decía, un maestro es aquel maestro, maestra, aquella persona que logra sacar lo mejor que tienen dentro sus estudiantes y potenciar. Y precisamente eso es lo que ha hecho y sigue haciendo Orlando Albornoz con la investigación. Orlando Albornoz ha sido y es un maestro permanente en investigación sociológica, riguroso como investigador, generoso en el conocimiento y en el afecto, comparte su saber e invita con humildad y apertura profesional a revisarlo y enriquecerlo. Reconoce y valora la rigurosidad investigativa. Se alegra por lo que considera valioso en los demás investigadores, estimulándolos para que sigamos adelante, tratándonos con respeto, consideración y reconociendo las diferencias, valorándolas, parciales o totales que podamos tener. Y esto se sintetiza en la amistad personal académica. Esto lo decimos por experiencia propia. A finales de la primera década del siglo XXI, por primera vez entablamos comunicación cuando el maestro Orlando Albornoz nos escribió para felicitarnos por el libro titulado Deporte, Modelo Perfecto, Globalización, publicado por Luz en 2012. Por supuesto, una grata sorpresa. Este texto, junto al texto más reciente titulado Deporte, Globalización, Neoliberalismo, Política Pública y Poder, publicado en 2018, son los antecedentes de la sociología política del deporte desde América Latina y el Caribe, creada en Venezuela y ampliamente desarrollada con la publicación de 6 volúmenes editados por el Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos de Luz y difundidos, entre otras instituciones académicas, por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Con el aporte latinoamericano y caribeño, la sociología política del deporte se ha enriquecido, profundizado, dotándose de fortaleza, vitalidad, frescura, diversidad teórico-conceptual y caracterizándose por ser porfiada, atrevida, diversa, dialógica y rigurosa científicamente. Hoy, con mucha responsabilidad y con fundamento, podemos decir, y con mucha propiedad académica, que América Latina y el Caribe, junto a Francia, son actualmente los ejes teóricos conceptuales y productores de conocimiento aplicado en sociología del deporte. Y el maestro Orlando Albornoz ha sido decisivo, fundamental, un puntal para que esto ocurra. Ha leído nuestros 6 volúmenes publicados, hemos conversado sobre el contenido y sus opiniones nos han abierto caminos, nos han permitido localizar y darnos cuenta de limitaciones y errores cometidos y sobre todo nos ha ayudado a internalizar que debemos mantener un estudio permanente de la realidad, del dato como una referencia fundamental, el dato detallado, así como también internalizar las diversas interpretaciones realizadas por otros investigadores, reconociendo sus aportes independientemente de que sus miradas y posiciones sean parcial o totalmente diferentes a las nuestras. Maestro Orlando, mi amigo, le agrego a su mérito como investigador de la sociología la importante contribución, el gran aporte que ha realizado y va a seguir realizando para el desarrollo de la sociología política del deporte, teniendo como epicentro Venezuela y América Latina y el Caribe. Esa es la esencia de Orlando Albornoz, de ser maestro, se expresa a profundidad en su preocupación teórica y práctica de toda la vida sobre la universidad.
En 2012, hace 12 años, en la reunión del núcleo de vicerrectores académicos realizada en Mérida, Orlando Albornoz ejerció un derecho de palabra con propuestas para el quehacer universitario que sintetizo muy de pasada. 1. Los vicerrectores académicos deben convertirse en el rubro creativo de la universidad. Su función es la gerencia del conocimiento y la construcción de un contexto y condiciones óptimas para ello. 2. La tarea inmediata de los vicerrectores es organizarse alrededor de los espacios integrados de producción académica en vez de universidades. Los vicerrectores académicos son monitores de los niveles de producción académico en los espacios integrados de producción académica. Otra gran tarea de los vicerrectores académicos es priorizar la conectividad en lugar de la matrícula. Y la universidad demanda una nueva gerencia a los vicerrectores académicos para cumplir una nueva función. Estas reflexiones, el maestro Orlando Albornoz las ha ampliado y actualizado en el libro, como lo señalaba el profesor Luis, Manual para mejorar la calidad académica de la universidad nuestra, publicación reciente y de libre acceso en la web, que considero de lectura obligada para toda aquella persona preocupada por la transformación de la universidad ajustada a los nuevos tiempos que se viven. Ahora bien, la transformación verdadera y no cosmética de la universidad pasa por superar la insólita, inédita y absurda división de hecho y de derecho existente en las universidades venezolanas en la actualidad. Fenómeno ya registrado por Orlando Albornoz en 2012. Y lo cito, abro comillas. En materia universitaria tenemos más de una voz, aquellas de la Verú y la de Árbol, cada una más legítima que la otra, pero que al ser dos se legitiman, se deslegitima a las universidades, una verdadera crisis de legitimación expresada en el teorema de Habermas. Cierro comillas. Aclaramos, la Verú reúne a los rectores de las universidades públicas autónomas y Árbol agrupa a los rectores de las universidades públicas experimentales no autónomas controladas por el Estado. Avanzar en una verdadera transformación universitaria demanda de parte del Estado, de sus organismos de educación superior, de la Asociación Venezolana de Rectores de las Universidades Autónomas y de la Asociación de Rectores Bolivariana de las Universidades Experimentales controladas por el Estado, la disposición al diálogo y encuentro para dirimir diferencias y establecer un puente para el trabajo mancomunado con objetivos comunes, determinando la manera de alcanzarlos y estableciendo el tiempo para lograrlo. Una oportunidad para empezar a superar esta división entre las autónomas y las experimentales controladas directamente por el Estado, quizás puede ser el abordaje universitario sobre presente y futuro de la industria petrolera venezolana. Se trata de que el Estado y las universidades, con sus escuelas, facultades y centros de investigación sobre petróleo, puedan ponerse de acuerdo para discutir la situación actual de nuestra industria petrolera, la perspectiva para el futuro inmediato y a largo plazo. Por supuesto, la idea es que la universidad, la Verú y la Árbol puedan hacer aportes para decidir y determinar lo que se debe hacer y cómo hacerlo en la industria petrolera, teniendo el Estado la receptividad para escuchar, atender y hasta aceptar, al menos, algunos planteamientos universitarios. Al mismo tiempo, la universidad, reitero, a Verú y el Árbol, adelanta un proceso de su revisión interna, a los efectos de adaptar y adoptar una conducta a las nuevas exigencias de la dinámica petrolera nacional e internacional. Es probable que esta iniciativa, que esta propuesta sobre la industria petrolera que pretende, entre otras cosas, iniciar la superación de la división universitaria venezolana, sea considerada romántica e irreal. Puede serlo. Simplemente digo que vale la pena intentarlo. Y si se fracasa, siempre queda la posibilidad de que las universidades autónomas, con sus escuelas, facultades y centros de investigación sobre petróleo, con lo poco o lo mucho que queda en ellos, aborden de una u otra manera y hasta donde puedan la realidad presente y futura de la industria petrolera, de la que vivimos y vamos a seguir viviendo en los próximos años. El petróleo para Venezuela es demasiado importante, vital, para que sea monopolio del Estado su abordaje y tratamiento. Esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Felicitaciones, Orlando. Felicitaciones, maestro. Un abrazo afectuoso.
Muchísimas gracias, doctor Eloy Altuve, por su participación, por sus palabras hacia el doctor Orlando Albornoz y, por supuesto, por el aporte que genera su ponencia. A continuación, con- nos permitimos compartir algunas ideas con el doctor Miguel Ángel Campos, quien nos manifiesta en su ponencia el papel de la genealogía del entorno de la acción educativa en la reflexión de Orlando Albornoz. El propósito general de su ponencia es mostrar la importancia que ha tenido para Orlando Albornoz como investigador apoyar generalizaciones empíricas y perspectivas teóricas en el análisis de las canciones socioculturales y políticas en las cuales se concreta la acción educacional. En términos muy generales, el doctor Miguel Ángel Campos es sociólogo de la Universidad del Zulia, posee una maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad del Zulia, es profesor titular de la Universidad del Zulia, profesor invitado de la Universidad de Salamanca y ha estado en importantes premios de ensayo. Bienvenido, doctor Miguel Ángel Campos, y es un placer de tenerlo con nosotros. Adelante. Necesitamos que active su micrófono, profe. ¿Activado? Activado, doctor Miguel Ángel. ¿Me Adelante. oye? ¿Ya me Sí, señor. oyen? Sí, sí. Bueno, un saludo para la distinguida concurrencia y un abrazo fraterno para Orlando. Advierto que aquí se acaba de ir la luz. Estoy en Maracaibo, la peor de todas. De tal manera que si hay falla en la comunicación, me excuso. Esto no es una ponencia, ni siquiera una tenencia. Como es un homenaje a Orlando, un homenaje, bueno, a veces es más importante que el examen de la obra. La obra de Orlando no se puede examinar en todo caso ni en un día ni en un año. De tal manera que yo quisiera un poco hablar de mi relación personal con Orlando y, y hablar sobre todo de los méritos de la tremenda humanidad de Orlando Albornoz, a quien conocí ya hace más de 25 años en una circunstancia muy particular. En esos días había venido a Venezuela Edgar Morán, el sociólogo francés, en fin, el gran pensador del siglo XX, y el Nacional lo entrevistaron a Edgar Morán y el periodista puso particular énfasis en la condición de sociólogo de la educación de Edgar Morán. Y bueno, yo no entendía por qué el periodista insistía en aquello, quizás no conocía bien la biografía de Edgar Morán, y yo escribí una carta al Nacional, un poco recordándoles que en Venezuela teníamos al gran sociólogo de la educación, no solo del continente, sino quizás de todo Occidente, que era, bueno, efectivamente Orlando Albornoz. De tal manera que insistir en un poco la pertinencia de la actividad de Orlando Albornoz en un escenario profesional, el de la sociología y las ciencias sociales, frente a un objeto real, que es la sociedad venezolana, es absolutamente relevante y se suele olvidar eso, ¿no? Porque Orlando ha un poco llevado la sociología académica a una relación muy fecunda con la ilustración venezolana de las ciencias sociales y ha interrogado, digamos que con rigor y devoción, el ensayo de la identidad, de la nacionalidad. Y creo que es el primer, el primero, sino el único de los sociólogos académicos que ha lidiado de manera eficiente con ese tipo de ensayo, el ensayo que construye el perfil de un país y donde, bueno, las disciplinas de las ciencias sociales se mezclan de una manera elocuente.
tal manera que, bueno, Orlando Albornoz es un sociólogo que se entiende con la tradición ilustrada venezolana, pero no para nacionalizar la sociología venezolana, sino para utilizar las herramientas académicas de la teoría del conocimiento para interrogar un objeto. Ese objeto es la tradición venezolana, sí, de la sociología, pero también de la, digamos, de la cultura. Aspectos como, por ejemplo, su insistencia en que el adiestramiento y el entrenamiento devoró la expectativa de la educación que tiene otra tarea, la tarea de formar ciudadanos, de construir al individuo como una unidad crítica frente a lo real. Orlando ha insistido en eso y por supuesto eso lo llevó a cuestionar toda la burocracia de la escuela venezolana, desde la escuela, digamos, básica hasta la universidad. Yo creo que Orlando se ríe un poco de eso de la AVERU, de una asociación venezolana de rectores, porque es como un sindicato, ¿no? Cosas como esas, él las ha puesto muy en evidencia, el aspecto burocrático, el aspecto un poco rudo de la cosa pública, tratándose de un sumo tan especial digamos, la educación. Y sus libros, que son alrededor de 60 libros, creo, si no más, insisten justamente en ese objeto. Es decir, la escuela no es una abstracción, la escuela es una particularidad siempre en cualquier sociedad. Y ha dicho, por ejemplo, que la escuela venezolana debe ser trasladada a la comunidad, la escuela que educa, la escuela que forma, porque esa comunidad tiene un perfil, tiene una particularidad, obedece a una identidad. En tanto que efectivamente el entrenamiento profesional, el adiestramiento, eso corresponde a una expectativa más ecuménica, más planetaria, la sociedad del conocimiento, las habilidades del sujeto para entenderse con una cultura, la cultura de la escuela. Orlando ha insistido en eso y en su libro, en este libro que se llama La familia y la educación del venezolano, él propone un experimento de un niño que en 1984 empieza la escuela y se pregunta qué pasará con ese niño en el año 2000. Por supuesto, la pregunta atraviesa todo el espectáculo crítico de una sociedad que en ese momento ya anunciaba sus terrores, los terrores que hoy tienen una película, un largometraje. Y la pregunta de Orlando iba en torno a esa gran angustia, a esa preocupación. ¿Qué pasará con ese niño? ¿Llegará o no llegará? ¿A dónde llegará? ¿Será un constructor o será un destructor? Y insiste permanentemente en ese objeto de la educación y de la escuela. No es una abstracción. Y cuando el país estaba en su jolgorio de los presupuestos, en su jolgorio de la cosa operativa, de su pragmatismo, ¿qué hacía Orlando Albornoz? Bueno, hacía observaciones principistas sobre la sociedad venezolana, ¿no? Y por supuesto, eso no lo confinó a un objeto parroquial, local, nacional, como ha podido ocurrir con nuestro gran Briceño Iragorri. Siempre he creído que si Briceño Iragorri no se ata tan desesperadamente a la pasión del país nacional, del país vestigial de los orígenes, hubiera sido un pensador continental. Orlando entendió cabalmente que la sociología y las ciencias sociales podían ocuparse de un objeto mucho más amplio. Así que sus libros de los últimos años son un estudio de la Universidad Continental, pero son válidos esos estudios
para la totalización de un continente, de Latinoamérica. Son problemas muy parecidos a los problemas de los países latinoamericanos. De tal manera que la obra de Orlando es una especie de repositorio para consultar, digamos, estrategias sobre qué hacer con la universidad latinoamericana. Y no son uno ni dos, es toda una colección, ¿no? De libros que le da vuelta al drama, porque en realidad ya deja de ser un objeto de estudio, y que van desde, por supuesto, la necesidad de un proyecto de escuela local y su adscripción a un ideal que en principio es de comunidad, pero después termina siendo de sociedad, hasta, por supuesto, la vanidad esa de las universidades latinoamericanas de hoy, del paperismo, de la adscripción a la validación y a la certificación de una investigación académica muy discutible. Todo eso cabe en el análisis de Orlando Albornoz, que venía, por supuesto, de interrogar la universidad norteamericana con su libro sobre los estudiantes norteamericanos. Este libro que tiene un prólogo, un epílogo, comentario de David Riesman, por cierto, sabía cómo contrastar Orlando Albornoz lo latinoamericano con lo norteamericano, que estaba a las puertas, por supuesto, de la Revolución Cultural del mayo del 68 en Francia, y Orlando entrevista a esos 6 estudiantes norteamericanos de diferente orientación, y aquello fue de mucho interés para David Riesman, que además era profesor de la Universidad de Harvard, donde Orlando estaba haciendo su trabajo de investigación, ¿no? Y cuando muere David Riesman, Orlando hace una especie de obituario, un comentario, y observa que efectivamente la sociedad norteamericana es la sociedad más autoobservada, ¿no? Que se mira a sí misma, a propósito de David Riesman y su libro clásico, La muchedumbre solitaria, que estaba refiriéndose ciertamente a una sociedad nacional, pero también a una sociedad planetaria, la crisis de la cultura de masa y la sociedad de consumo. De tal manera que Orlando es un pensador ecuménico, sin duda, que desde la sociología y las ciencias sociales ha tenido un poco el tino de definir objetos para la sociedad venezolana, pero también hablar desde la sociología en una perspectiva, digamos, de más amplio alcance, ¿no? Y recuerdo, por cierto, esa idea que él ejemplifica con un ejemplo casi visual de su concepto de educación, del pasajero que va en un tren, y que cuando llega a la parada no se baja, todos los demás se bajan, y él dice, bueno, los que se bajan terminaron la formación, el pasajero que no se baja sigue en el tren, es decir, continúa su formación. Me parece que es un ejemplo claro para distinguir lo que Orlando entiende por educación, que es ilustración, que es ciudadanía, que es civilidad, de competencias para la vida profesional desde el adiestramiento y el entrenamiento. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Campos, por sus aportes, su experiencia y, por supuesto, su visión más humanizada en sus palabras. Agradecemos su participación. Continuamos entonces con el programa, dándole pase al doctor Roberto Briceño León,
con una ponencia titulada como Orlando Albornoz en el escenario mundial de la sociología mundial. La ponencia del doctor Roberto Briceño León busca aportar elementos del contacto de la reflexión sociológica de Orlando Albornoz con la sociología mundial, a partir del recuento de su papel en la Asociación Internacional de Sociología, ISA. En términos muy generales, el doctor Roberto Briceño León es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular de Sociología de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Federal de Caeira, Brasil, director del AXO y del Observatorio ya estoy algo confundido, pero del observatorio. Miembro vitalicio de la Academia de Ciencias de América Latina y copresidente de la Asociación Venezolana de Sociología. Bienvenido, doctor Roberto Briceño, y estamos interesados en escuchar sus palabras y hacer el aporte para el doctor Orlando. Muchas gracias, Luis Enrique. Bueno, apreciados colegas, apreciado Orlando, con gran placer participo en este cariñoso homenaje. Antes que improvisar en el habla, me voy a permitir leer unas páginas escritas para esta ocasión, buscando de este modo conjurar con la rigidez de la lectura las trampas que nos tiende la memoria y los sobresaltos que nos provocan las emociones. En la preparación de este evento, escogí referirme a la presencia internacional de Orlando Albornoz, pues estoy acompañado en este panel con especialistas y queridos colegas que pueden ponderar mucho mejor, como ya lo hemos visto, su vasta producción en sociología de la educación. Entonces me voy a referir fundamentalmente a esa dimensión internacional y a mi vínculo con él, como decía Miguel Ángel hace unos momentos. Yo recuerdo que crecí escuchando a mis mayores decir que nadie es profeta en su tierra. Esto ha sido verdad en la vida de Orlando Albornoz y fue una realidad que siempre me llamó la atención. Era poder confrontar recurrentemente el gran reconocimiento internacional que tenía su trabajo y sus aportes y el desmerecimiento que recibía de la comunidad sociológica en Caracas y en Venezuela, que prácticamente lo ignoraba. Cuando no lo maltrataba, en los rumores que se difundían en los pasillos o en los mentideros perfumados de alcohol. Las explicaciones pueden ser variopintas. Por un lado, Orlando nunca le hizo coro al marxismo fácil que dominó la formación y el ejercicio profesional de la sociología. Había adquirido una disciplina y un sentido sencillo del oficio, un sentido productivo del oficio que discrepaba de la grandielocuencia de moda, ocupada en transformar el mundo y en la revolución mundial, y que consideraba deleznable las tediosas y monótonas tareas destinadas a investigar y mejorar la educación de los venezolanos. Por otro lado, Orlando decía siempre lo que pensaba. No se ocultaba en los saberes dominantes y de moda, ni en lo políticamente correcto. Orlando era considerado imprudente. La verdad es que imprudente no es el término adecuado. Quizás el más adecuado es outspoken, como él mismo se definió en la primera conversación larga y seria que tuvimos y donde se inició nuestra profunda amistad. Outspoken podemos traducirlo como franco, directo, sincero,
Y quizás todo eso puede ser una imprudencia frente al poder, sea este grande o pequeño. En cualquier caso, ser outspoken ha significado en Orlando no quedarse callado, no prestarle servicios al silencio y la sumisión. Ese valor, y en el oficio de sociólogo, la prudencia puede ser tolerada, el silencio nunca. Ese valor de la franqueza y la insumisión me la mostró Orlando en ese primer encuentro que les refería y que tuvo lugar en el restaurante del Hotel del Prado en Ciudad de México, hoy destruido por uno de los innumerables terremotos que asolan esa ciudad. Estábamos en el 10º Congreso Mundial de Sociología que tuvo lugar en Ciudad de México en agosto de 1982 y de donde salió electo como presidente de la Asociación Internacional de Sociología, Fernando Enrique Cardoso. Una noche recibí un mensaje bajo la puerta de la habitación del hotel. En ese entonces no había ni celular, ni WhatsApp, ni nada por el estilo. En el mensaje del hotel, Orlando me invitaba a que nos desayunáramos juntos. Para mí fue una grata sorpresa, pues Orlando era ya un sociólogo de renombre a nivel internacional y yo estaba apenas comenzando mi carrera. Y como mucho, era lo que en ese tiempo se llamaba pomposamente una joven promesa. Con gusto asistí al desayuno y, entre tortillas y chilaquiles, conversamos largamente y disfrutamos del hermoso y muy sociológico mural que había pintado Diego Rivera para el hotel varias décadas antes y que llamó Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Conversamos de su trabajo y de la investigación que yo realizaba sobre clases y estratos sociales. Y me dio valiosos consejos que estaban siempre salpicados de sus mordaces comentarios con los cuales le agregaba al consejo lo que faltaba y que no explicitaban sus palabras. La presencia de Orlando en los congresos mundiales de sociología, en los comités de investigación de sociología de la educación y en los foros internacionales fue siempre permanente, y su dedicación a la difusión de las ideas ha sido tan incansable como sus esfuerzos por investigar y escribir, que hoy continúa a sus 92 años. En el Congreso Mundial de Sociología que se realizaba en Madrid, tuvimos la dicha de postularlo como representante de la Asociación Venezolana de Sociología, y su nombre fue propuesto para formar parte del Comité Ejecutivo Mundial. Y aunque no resultó electo, contó con amplio apoyo y gran reconocimiento. Ese mismo y amplio reconocimiento fue lo que llevó a que le otorgaran el Premio Internacional de Educación, el cual, según rezan las condiciones del premio que lo rigen, se otorga al trabajo o acción en el campo de las ciencias de la educación, en el campo que en las ciencias de la educación promueve innovaciones educativas de alta trascendencia en los países miembros. Y se basa en dos grandes perspectivas: en la valoración de las candidaturas, en la obra en sí misma y en la biografía y los atributos personales de los candidatos. Aunque la obra y la persona, dicen las condiciones del premio, son facetas de una misma realidad, se las considera categorías de análisis valiosas y diferenciales que permitirán una ponderación más discriminada e integral del candidato. Todo eso fue considerado al momento de otorgarle el Premio Interamericano de Educación. Y es lo que ha hecho Orlando siempre. Y la prueba fehaciente son los tres libros que hoy nos presenta, que son su obra y su vida de trabajo artesanal
sencillo y poderoso. A lo largo de varias décadas de amistad, su inagotable inquietud nos comunicaba así. Nos sabíamos madrugadores los dos, y a menudo me escribía al amanecer: ¿tienes tal libro? Voy a pasar por tu oficina a revisarlos. Y nos encontrábamos, hurgaba en los libros, se hacían las fotocopias, nos tomábamos un café y conversábamos sobre la ciencia y las cosas bellas y gratas de la vida. Con los años y los exilios, el intercambio se volvió digital, pero no menos cálido ni fecundo. La obra de Orlando y el reconocimiento internacional de Orlando van más allá de los premios, siempre gratos y bien recibidos. García Vaca, Juan David García Vaca, en un mensaje de respuesta a una premiación que recibió, escogió parafrasear al Evangelio de Mateo y afirmó: haced primero la filosofía, haced primero que todo la filosofía, y todos los demás se os dará por añadidura. Algo similar podemos repetir hoy con nuestro homenajeado. Orlando ha hecho primero que todo la sociología, y todo lo demás, los premios y los homenajes como el que hoy le hacemos, se le han dado por añadidura. Muchas gracias por la obra y muchos años más de vida y producción, Orlando. Muchísimas gracias, doctor Roberto Briceño León. Un placer de verlo y escucharlo. Gracias por su aporte a este encuentro, que por supuesto le da un matiz muy interesante a una de las características humanas y sociales del doctor Orlando Albornoz, que es precisamente su carga emocional y su representación dentro del mundo académico. Quisiera primero excusar también al profesor Luis Castillo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que por motivos de conectividad y dificultad en ella, no es posible establecer contacto con él. Por acá tenemos algunas preguntas y por supuesto, como esto es un encuentro donde ya podemos un poco más relajarnos del tema de las presentaciones, de las participaciones, podemos comentar entre algunas cosas personales en la relación cotidiana con el doctor Orlando, pero también haciéndole quizás algunas preguntas entre nosotros mismos. Y por acá, nuestro compañero Gustavo Herrera nos pregunta y nos dice: Orlando siempre fue sincero consigo mismo y con sus objetivos, llegando alto porque no sucumbió ante las personas que trataron de retener. ¿Estoy en lo correcto?, dice Gustavo Herrera. Pienso que ustedes tienen una respuesta en relación a esta pregunta, si está en lo correcto de que el doctor Orlando pues no sucumbió ante las personas. Quisiera aprovechar este espacio que tenemos para conversar y quiero en principio comentarles algunas ideas muy generales también de lo que ha sido para mí interactuar de una manera muy sencilla y quizás muy tangencial con el doctor Orlando Albornoz. Lo conocí en la Universidad del Zulia, en el doctorado en Ciencias Humanas, cuando el doctorado en Ciencias Humanas estaba empezando a hacer sus aportes importantes dentro de la universidad. Y recuerdo que lo invitaron a dar un seminario. También lo conocí también en compañía de la profesora y la doctora María Cristina Parra. Y bueno, la relación con el doctor Orlando Albornoz, así como otros intelectuales,
siempre me pareció como que algo de grandiosidad. Y sobre todo porque él pues venía a mostrarnos un conocimiento con una profundidad que posiblemente en otros espacios no se estaba logrando. Pero lo que más me llama la atención es lo que usted acaba de decir, doctor Roberto, y es que así como Humberto Fernández Morán también fue golpeado por la misma academia, y como muchos quizás de nosotros de una otra manera hemos sido golpeados por la misma academia, es como una autoagresión y una autoviolencia dentro de nosotros, de no valorar lo que somos, lo que tenemos, y por supuesto de no valorar las discrepancias, las diferencias. Entonces, eh, yo quisiera pues nada más compartir con ustedes a qué se debe esa reacción de las personas académicas que no toleraban del todo o aceptaban la participación de las ideas del doctor Orlando. Miguel Ángel puede dar muchas explicaciones de por qué esos comportamientos en la cultura venezolana, eso ha sido parte importante de lo que uno puede decir de sus valiosos ensayos. Sí. Bueno, mientras Miguel Ángel realmente sale, porque no sé si probablemente ha seguido con sus problemas de conexión, efectivamente, para mencionar quizás alguna anécdota personal, recuerdo en una oportunidad al doctor Albornoz, lo invitamos a una conferencia muy importante, muy interesante en Maracaibo, y desafortunadamente que tenía como escenario el Teatro Baral, que tiene una capacidad bastante grande de personas. Desafortunadamente, el profesor Albornoz tuvo que bajarse del escenario y conversar con las poquísimas personas que estábamos en las primeras filas del teatro sobre su conferencia. Eso nos llama la atención porque refuerza lo planteado por Roberto con relación a ese desconocimiento que muchas veces tenemos internamente de personas que realmente han aportado mucho, no solo a la sociología, sino a muchísimos campos, tal como decía Luis Meléndez con el caso de Humberto Fernández Morán. Yo pienso realmente que por eso este homenaje al doctor Orlando Albornoz, por lo menos desde mi punto de vista, es un homenaje no solamente merecido, sino que, como decía Alexis al comienzo, no solamente es un compromiso, es una obligación, porque efectivamente tenemos que reconocer y valorar la gran importancia que ha tenido su obra en la construcción de la sociología en Venezuela y en muchas otras cosas, en muchos otros aspectos también de la propia sociedad venezolana, y un poco recoger esa falta de reconocimiento que la sociedad venezolana muchas veces ha tenido hacia él y modificarlo, cambiarlo por una manera distinta de percibirlo y de tenerlo como uno de esos pioneros, no solo de la sociología, sino del análisis social en general. Creo que Miguel Ángel ya está conectado, entonces vamos a dejar que pienso que sus palabras deben ser mucho más pertinentes que las que yo puedo ofrecer en ese sentido. Sí, bueno, muchas gracias. Después de oír un poco el fecundo anecdotario de Roberto Briceño, fecundo y sintético como nuestro gran Orlando Albornoz. Creo que Orlando ha sido una figura incómoda, no solamente en la vida académica venezolana, sino frente al proyecto de democracia, sin que haya sido un discutidor de la democracia. Ha sido una figura incómoda porque ha revelado el filisteísmo de la democracia venezolana y lo ha hecho desde la academia, pero yo diría que más allá de la academia, lo ha hecho desde una perspectiva intelectual. El hombre que se ha formado para discutir su sociedad y sus tradiciones, de tal manera que una persona que ande en ese son siempre va a ser incómoda para el prospecto de la sociedad. Y lo curioso es que Orlando ha sido denostado, atacado, bueno, cuando casi lo expulsan de la universidad. ¿Con qué responde Orlando? Responde con un libro
de cuestionamiento del estatuto y del prospecto y de la orientación de la universidad venezolana. No le responde a los enemigos personales, a los detractores. Trata de situar el origen del mal más allá del presente policiaco, de la circunstancia que se está viviendo. Entonces, cuando alguien le responde a la sociedad, ¿qué debe esperar? El silencio. En el caso de una sociedad como la nuestra, que no articula el saber y la investigación y la ética ciudadana a la remodelación de su proyecto. Entonces, eso efectivamente lo que dice Roberto Briceño, bueno, que tiene más prestigio en el escenario internacional que en Venezuela, porque justamente sus prospectos para Venezuela no han sido integrados, ya no digo a la remodelación de la sociedad, sino simplemente a la revisión, su intenso cuestionamiento de la escuela, no solo de la universidad, del prospecto universitario, sino de la escuela como una unidad puntual donde la sociedad y las comunidades deben verse para un poco purgar cuál es su modelo de bienestar. Es decir, generar un modelo de bienestar a partir de un conjunto de elementos principistas, ¿no? Esa sería tarea de la escuela. Entonces, eso está en la obra de Orlando Albornoz, pero eso no cuestiona a la pobrecía, no cuestiona al empresariado indolente, no, cuestiona el modelo de sociedad. De fondo, está cuestionando el modelo petrolero, no el petróleo, no la riqueza petrolera. Es decir, Orlando pudiera firmar perfectamente un manifiesto donde se dice que la sociedad venezolana no ha tenido proyecto para la riqueza petrolera. De tal manera que un argumentista de esa naturaleza no es fácil responderle, ¿no? No es fácil responderle porque hay que ir más allá de la circunstancia, ¿no? De un poco de la pendencia personal. Orlando efectivamente discute los intereses de la sociedad. Bueno, eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Campos, también por su participación y complementar un poco este sentido humano del doctor Orlando Albornoz. Quisiera aprovechar la oportunidad para darle un derecho de palabra al doctor Eloy Altuve, que quiere compartir con nosotros unas ideas. Profesor Eloy, active su audio, por favor. Okay. ¿Ahora? Adelante. Ok, perfecto. Un poco lo que decía Roberto, también Miguel Ángel, ¿no? Yo me voy a atrever a señalar que hay un asunto que poco lo abordamos en la academia, ¿no? Sencillamente, la academia es un escenario de poder. Un escenario de poder, y recuerdo con un gran amigo de hace 10 años, que hoy está en Chile, y no es sociólogo, es licenciado en educación física y doctor en educación. Conversábamos un poco y decíamos, ¿no? Y nos hicimos una promesa que estamos tratando de cumplir, a veces sin mucho éxito, de que en la academia se conforman guetos, se conforman mafias, entre comillas, como en cualquier lugar de la vida. ¿Por qué razón? Porque es la hipótesis nuestra, que nos hemos dedicado a estudiar un poquito el poder, sobre todo en el deporte, porque en todas las actividades humanas están recorridas por la dinámica del poder. Y la academia no es aparte. Y eso se ajusta a lo que nos aconteció a nosotros en la sociología política del deporte. Por eso les decía hace un rato, tremenda sorpresa, cuando la primera persona de cierta trayectoria académica e investigativa en el mundo nos dijo que estábamos haciendo un buen trabajo, fue Orlando Albornoz. Fíjense ustedes que las escuelas de sociología venezolanas no tienen la cátedra de sociología del deporte, solamente hay antropología del deporte en la central, pero no es un fenómeno de Venezuela. Por lo menos
que hemos estudiado y podemos decir con propiedad, toda América Latina y el Caribe. Pero no solo eso. Si ustedes revisan los organismos de ciencia, Claxo, que tiene un grupo de deporte y sociedad, si ustedes revisan la ALAS, que tiene un grupo de deporte, te podemos decir la conferencia de sociología del deporte, que la última que se hizo en Europa, el Congreso Mundial de Sociología del Deporte, el último que se hizo en Chile. Toda la academia ignora, y lo sigue ignorando, porque conciben que el deporte no está asignado por las relaciones de poder. Pero no solo eso, sino que si ustedes revisan las agendas y los desarrollos de los últimos eventos que he mencionado, el deporte ocupa un lugar marginal. Y Orlando Albornoz a nosotros nos ha ayudado decisivamente con sus opiniones sobre deporte, con sus opiniones, con su orientación, y ha logrado internalizar eso que les decía. Por ejemplo, la actividad deportiva, lo que ustedes notan es generalidad, pura habladera de cosas generales, y no vamos a los datos concretos. Entonces, Orlando Albornoz, por eso les digo, a mí me ha impresionado gratamente, es, aparte de su erudición, sino es su capacidad para ver mucho más allá de lo que solemos ver. Y por supuesto, aquí agradezco a la asociación, a Alexis, la revista Espacio Abierto, ahora a todos ustedes, que hemos logrado empezar a perfilar este escenario. Y vuelvo y repito, lo que dijo el compañero, Orlando no sucumbió ante esas, vamos a decir, callapas que se pudieron intentar hacer en la universidad en un momento determinado, y lo que dijo Roberto, propio de un caballero como es, frente a todas esas tropelías, no cayó en el terreno que a veces solemos, sino publicó un libro. Entonces, ese es Orlando Albornoz. Como lo decía, un maestro, mi gran y buen amigo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Eloy Altuve, por sus palabras y sobre todo por también contribuir en este debate sobre las diferentes perspectivas de la sociología, sobre todo tomando en cuenta el aporte del deporte. Bien, quisiera aprovechar esta oportunidad para presentarles la portada de uno de sus últimos libros, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Tiene la oportunidad de editar, que se llama Manual para mejorar la calidad académica de la universidad nuestra. Este es uno de los últimos aportes que se tiene como de interés de presentarles. El doctor Eloy Altuve tiene quizás algunas ideas más precisas sobre el libro, y desafortunadamente el profesor Luis Castillo, que era quien tenía la oportunidad de presentar el contenido del libro y por supuesto su experiencia, porque fue uno de los encargados de la de edición y la publicación, pues no nos acompaña, pero tendremos su contacto. Cualquier oportunidad de contactarlo lo podemos hacer a través de su correo electrónico. Profesor Eloy, ¿quiere compartir algo? ¿Alguien quiere compartir algo sobre el libro? Sí, bueno, ¿me escucha? Sí, Luis, adelante. ¿me escuchan, no? Sí, sí. Ah, bueno, mira, sí, en realidad, también estoy muy emocionado y gratamente voy a mencionar una confidencia, ¿no? Tuve el privilegio de que Orlando me presentara el libro un poco antes de ser editado, y tuve el privilegio de expresar algunas opiniones, ¿no? En realidad, a mí me parece que es un libro con una gran profundidad, como todo el trabajo de Orlando, pero al mismo tiempo me parece un libro muy pedagógico, que digamos, te lleva de la mano
para los que no somos expertos en la problemática universitaria, poder abordarla. Y sobre todo, me parece una gran sensatez cuando dice un manual para mejorar. Pues sobre todo, aquí me gustó mucho esta parte, dice para mejorar, porque ustedes saben que una de las cosas que sufrimos los latinos es que siempre nos gustan los cambios macro, ¿no? Macro y relativamente rápidos. Entonces, la idea de proceso y la idea de ir adelantando pequeñas iniciativas que articuladas nos puedan dar una gran transformación a la luz de varios años de trabajo. Yo creo que es un libro, a mi juicio, y reitero, ¿no? Todos ustedes es muy probable que saben mucho más que yo de ese problema universitario, pero que es de obligatoria consulta para abordar transformaciones sustanciales. Yo creo que, digamos, esta producción de Orlando sintetiza, resume muchos años de trabajo y lo plasma en una proposición muy concreta, muy precisa y muy pausada para ir adelantando. Creo que se adapta y es muy posible hacerla. Gracias. Muchísimas Luis, gracias. disculpa, Sí, adelante. hay versión electrónica del libro, y es de libre acceso. Sí, ya he colgado en el chat los enlaces de descarga de ambos libros. Bien. Estamos a punto de culminar este encuentro y no sin antes quisiera saber si entre ustedes mismos quisieran hacerse unas preguntas en relación al tema de el aporte que hace el doctor Orlando Albornoz a la educación superior actual y qué es lo que requiere actualmente la educación superior de Orlando Albornoz. Porque creo que es muy importante que no solamente miremos a Orlando Albornoz como intelectual en persona, sino como un gran patrimonio académico, intelectual y cultural. Pero, ¿qué requiere nuestras universidades asumir en el discurso de Orlando Albornoz? Dejo abierto la palabra para todos ustedes, para todas estas 4 personas que estuvieron con nosotros. Y también para el profesor Alexis Romero, que está con nosotros y que también puede hacer su participación. ¿Quién desea Luis, tomar las palabras? Adelante. Luis, ¿tengo audio? Sí, sí, sí. Adelante. Bueno, mira, cuando situamos la obra de Orlando Albornoz en el contexto prestigioso de lo universitario, de la escuela que es la universidad, se nos olvida que Orlando Albornoz es el último de una genealogía, la genealogía de los maestros de ideario en Venezuela, ¿no? Y que es muy remota esa genealogía, quizás comience antes de Simón Rodríguez. Lo que quiero decir es que la sociedad venezolana no le ha respondido a sus maestros disgustados, a los maestros iracundos que han formulado el reclamo, ¿no? En su momento. Vamos a recordar a Augusto Mijares, vamos a recordar a Marivisión Iragorri, vamos a recordar a Enrique Bernardo Núñez. Okay. Esos 3 son pensadores de un tema muy particular, el tema de la nacionalidad, el gentilicio, la identidad del venezolano, que va más allá de un origen espacial y de una cultura folclórica, ¿no? La sociedad institucional, quiero decir, no le ha respondido a sus pensadores, no, a sus filósofos, a sus observadores, a los que se autoobservan, como dice Orlando Albornoz a propósito de David Riesman, ¿no? Entonces, claro, una sociedad que no se autoobserva, y cuando aparecen los autoobservadores no son oídos, es una sociedad que está encaminada no a la disolución, pero está encaminada hacia, bueno, la decadencia, hacia lo inercial, ¿no?
De tal manera que la obra de Orlando Bornoz en materia universitaria es como una gran versión de esa cosa larval que está en la observación, el examen de la escuela como, digamos, instrumento de educación, de construcción del individuo en un escenario, el escenario de lo público. Es decir, la cantidad de libros que Orlando le ha dedicado a la universidad, que ya no es la universidad venezolana, repito, es la universidad latinoamericana, con sus conflictos que no son tan técnicos, son conflictos doctrinales, conflictos ideológicos en el sentido de visión del mundo, ¿no? Entonces, esa obra lo que hay que hacer es promocionarla internacionalmente, ¿no? Difundirla en los países latinoamericanos, porque eso es la obra de un pensador mundial de la cultura occidental. O sea, no hemos visto eso. Y aquí pienso en aquel famoso ensayo de Cabruja, que Cabruja decía, bueno, que cuando un venezolano se hacía relevante y sobrio y solemne, se reían de él a propósito de un personaje que identificaron en Semana Santa en la procesión del Nazareno, del Nazareno de San Pablo. Ah, pero ese fulanito, empezaron a reírse de fulanito. Estaban riendo del sujeto, pero el personaje era terriblemente solemne. Entonces, esa incapacidad para situar, para emplazar en su justo lugar, digamos, a nuestros actores intelectuales, a nuestros pensadores, a nuestros filósofos, es un drama de la sociedad venezolana. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tan acertadas palabras que pienso que pudieran ser perfectamente de cierre de este encuentro tan interesante que hemos tenido alrededor del homenaje muy merecido al profesor Orlando Albornoz y a la gran obra que él nos ha legado. Me acaba de comunicar el profesor Luis Meléndez que se quedó sin luz, de tal manera que se cortó su comunicación, un mal que ya sabemos, sí, Bueno, que ya sabemos que no es que es muy común en nuestro país. Desgraciadamente ocurrió, me pide entonces que cerremos entonces el encuentro sin su presencia y le doy la palabra entonces a Alexis para que haga la clausura del acto. lamentablemente, bueno, de todas maneras ya le di mi palabra de gratitud a Luis por la conducción, por la moderación tan acertada que ha hecho. Bueno, antes de producirse el cierre, quisiera decir algunas palabras en torno a la obra y al papel que ha tenido Orlando en la Universidad Venezolana. Y cuando Orlando asocia el hecho educacional a lo que acontece en la sociedad concreta, está en el caso venezolano resaltando un tema que es fundamental, el hecho populista que viene arrastrando Venezuela desde hace mucho tiempo y que en nuestra academia nosotros, María Cristina, con Miguel Ángel, con Roberto, hemos compartido siempre el tema del clientelismo, el grupalismo, que nosotros ya lo decíamos en el año 92, en un artículo que está en Cuadernos del CENDES número 24, es la disolución de la universidad como resultado de esa, a la acción grupalista tenía que resultarle muy incómoda la obra y la palabra de Orlando. Eso es, hay que resaltarlo, o sea, es precisamente quien hace la crítica, tal como lo ha dicho Miguel Ángel, como lo han resaltado todos, Loy, Roberto, María Cristina, tiene que ser colocado en silencio.
frente a una estructura grupalista que se concretaba su acción en los negocios para elegir autoridades a todos los niveles, desde la elección de un coordinador de un departamento, de la dirección de una escuela, los decanatos, o sea, y en todas nuestras universidades, eso al final fue lo que prevaleció y seguramente fue lo que hizo más fácil la acción, como decíamos nosotros hace 50 años en la UCB, la acción de los enemigos externos que siempre han existido. Pero creo que ese populismo, estos populistas concretados en la universidad, tiene gran responsabilidad en lo que nosotros tenemos hoy. Bueno, y como me corresponde el cierre, quiero decir que reconocer el valor de las palabras de la reflexión de cada uno de ustedes, de María Cristina, Roberto, Miguel Ángel y Eloy, destacando aspectos fundamentales de la obra y la trayectoria de Orlando. Es demasiado importante lo que han dicho. Esto queda como un documento grabado que va a ser difundido por nosotros ampliamente en la web de la Asociación Venezolana de Sociología. Y bueno, quiero decirles que si hay una clave en la configuración cultural del venezolano, todo, es lo que tiene que ver con la incapacidad de reconocer los esfuerzos de los otros. Y si para algo ha de servir la Asociación Venezolana de Sociología, es para contrariar eso que se instaló como una costumbre en nuestros espacios académicos. La Asociación Venezolana de Sociología tendrá, como lo ha venido haciendo, no solamente colocando en la galería, en su galería de las personas que han hecho la sociología de Venezuela, no solamente hay colegas de la Universidad de Oriente, de la UNEYES, que han aportado mucho en sus diferentes campos. Y bueno, y nuestra asociación, apenas con Orlando, estamos tocando uno de los campos fundamentales, que es el de la sociología de la educación. Él hoy se refirió a lo de la sociología pero nosotros estamos ahorita empeñados en, creo que ya para la próxima semana, ya está casi nos está constituido el grupo de sociología rural, el grupo de investigación de sociología rural y el de sociología política, porque hay demasiado que decir, demasiado que mostrar, demasiado trabajo de los sociólogos en relación a la reflexión de esos temas. Entonces, en eso estamos. Pienso, bueno, una cosa que he compartido con algunos compañeros, que nuestras escuelas de sociología están en una situación muy grave, y de alguna manera eso potencia lo que nosotros podemos hacer, como asumiendo la ABS como una entidad académica plural, puede contribuir al desarrollo, a la consolidación de un pensamiento y a la difusión del trabajo de los sociólogos venezolanos. Entonces, para
estas son mis palabras de cierre. Bueno, inmensamente agradecido. Expreso a nombre de quienes estamos en la asociación el agradecimiento por haber aceptado la invitación y por el esfuerzo de sistematizar unas ideas en relación al pensamiento gracias a Miguel Ángel, gracias a Eloy, gracias a Roberto, gracias a María Cristina, muchas gracias a Luis Meléndez, coordinador del grupo que trabajó bastante para que esto fuese posible. Creo que, o sea, para hablando con nuestro afecto, tenemos que decirle, bueno, que para mí ha sido un bonito homenaje. Bueno, gracias y bueno, nos seguimos viendo. Saludos. Muchas gracias, Alexis. Saludos a todos y un gran abrazo al doctor Albornoz.